Señor, gracias, Padre, gracias por tu palabra, que podemos abrirla. Gracias porque tú eres muy bueno con nosotros y nos permites tener tu palabra, Señor, viva. Nos permites, Padre, poder analizarla, poder leerla. Gracias, Padre, porque tú nos das la libertad para hacerlo. Ahora ayúdanos, Señor, a poderla aplicar a nuestra vida, que sea algo práctico, que sea viva a través de la vida práctica que tenemos día a día. Te lo pido esto y te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué se dirá? ¿Qué se dirá de ti cuando mueras? La realidad es de que todos los que estamos aquí, algún día nos vamos a petatear. ¿Sí? Algún día. Y sabemos lo que es un epitafio, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es un epitafio? Alguien va a decir, ¿quién es ese señor? ¿Verdad? Don Epitafio. No. Un epitafio, el epitafio es la plaquita que se pone en las tumbas y que dice algo de la persona que murió. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes por ahí quizá han escrito un epitafio que le dirían a alguien más. Pero ¿qué se diría de ti? ¿Qué se diría de ti? Por ahí alguna mujer escribió una vez un epitafio cuando su esposo murió y le puso ahí su plaquita en su tumba, muy bonita la tumba, muy pintadita, y le puso, ahí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. Entonces, y no se te ocurra salirte, ¿verdad? ¿Qué se dirá? ¿Qué se dirá de ti? ¿Algún día vas a morir? ¿Y qué va a pasar? Dice la Biblia ahí en el boletín que tenemos ahí en sus manos, que es el Salmo 6:5. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Si bien una persona muere, es recordada en su funeral, ¿no? Y casi siempre en su funeral es cuando nosotros sacamos las cosas buenas de las personas que murieron. Yo no he ido a un funeral donde se hablen cosas malas del muerto. ¿O alguien ha ido a eso? ¿No? ¿Verdad? Siempre si dice algún testimonio, algo así, y está la viuda o el niño que se quedó, o el muchacho, no sé, o el doliente, el familiar, siempre dicen, era un buen padre, era un muy buen hombre. No, era una mujer excelente, emprendedora, trabajadora. No era, o sea, las cosas malas se borran. Y sale solamente lo bueno y resalta lo bueno en el funeral. ¿Sí? Aunque ya después del funeral se dé ese dicho de ahí yaces y yaces bien, ¿verdad? Tú descansas y yo también. Y ya, y se olvida. Si acaso una persona fue muy loable, fue muy buena de vida y deja un legado, sí hay un recuerdo de la persona, pero aún así se empieza a olvidar. Hay un dolor quizá de alguien que murió, pasan los años, el dolor se va retirando. No quiere decir que no haga falta, no quiere decir que no duela, pero ya la memoria comienza a borrarse y se cumple lo que dice la Biblia aquí en este pasaje, que en la muerte ya no hay memoria de él, ¿sí? Ya no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Qué se dirá de ti a tu muerte? Lo que es cierto y que dice la palabra de Dios en muchos pasajes es de que nuestra vida es como un abrir y cerrar de ojos. Es rápida, rapidísima, es efímera la vida. La vida es tan rápida que la Biblia menciona en varios pasajes, ahí en el Salmo 90 menciona que la vida es de 70 años y 80 los más robustos. Y pensamos que 70 años o 80 años es muchos años, pero en realidad se pasa el tiempo rapidísimo. La vida se pasa rapidísimo. Comparada con la eternidad, la vida, es como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántas milésimas de segundo nos tardamos en abrir y cerrar los ojos en un parpadeo? Comparado con la eternidad es mucho más pequeño que eso. Imagínense, la vida, los 70, 80 años que vivamos aquí en la tierra, delante de la eternidad figura como nada. La Biblia la describe también como algo muy, pero muy pasajero, muy rápido. Así como el Salmo 90 dice que es como la neblina que sale en la mañana y cuando pasan pocas horas entonces se desvanece y desaparece. Que es como una flor que nace, crece y que en la tarde se marchita. Hay una planta, nosotros tenemos ahí en casa un cactus que
que empieza a crecerle un vástago poquito, y tenemos que estar muy abusados, porque en la mañana, literalmente en la mañana, de repente comienza a florear. Es tan rápido que florear que si uno se queda viéndola media hora, uno puede ver el movimiento de la flor abriéndose. En el transcurso de media hora, 45 minutos, la flor, de ser nada, está completamente abierta. Es una flor hermosa. Y después, como a las 6 de la tarde, comienza a marchitarse y ya como a las 8 de la noche se cae y se marchita por completo. Dura menos de 24 horas. 16 horas más o menos dura esa flor viva. Es tan así que florea de manera repentina, que ya de repente estamos vigilando el cactus y estamos viendo que le está creciendo un vastaguito y decimos, en estos días va a empezar a florear. Y estamos vigilándola, ¿verdad? Y ya de repente yo ya estoy fuera de casa y ya mi esposa me manda una foto. Mira nomás, ya floreó. Ay, tómale muchas fotos, por favor, porque no voy a alcanzar a verla. Voy a regresar en la noche y ya no voy a alcanzar a verla. Y ahí tenemos un montón de fotos de las flores. Son unas flores hermosas, pero duran muy poquito. Y la Biblia dice, y la Biblia ilustra de una manera tan increíble a través de la naturaleza, lo efímero, lo corto que es la vida. Y así es tu vida y así es mi vida. Entonces, ¿qué se dirá de ti cuando mueras? ¿Crees que tienes mucho tiempo todavía cuando en realidad no tienes tiempo? Aunado a que ahorita en la actualidad hay mucha gente joven que está muriendo. Quizá tú dices, voy a vivir 80 años, tengo 30, me quedan 50 años. No, pues espérame tantito. No, nadie te va a asegurar que vivas 5 minutos, no 50 años. La vida es tan rápido que es como un abrir y cerrar de ojos. Y por eso la vida tenemos que aprender a disfrutarla. Que tenemos que aprender a vivir de una manera de ser agradecidos con Dios por las cosas buenas que tenemos y también las cosas malas que tenemos. Es tan efímera, tan corta, que no podemos perder el tiempo. No podemos estar perdiendo el tiempo con nimiedades, con cosas que no tienen importancia. Y cuando digo que no tienen importancia, estoy hablando de las cosas eternas. Porque hay cosas que en realidad no deberían de tener tanta importancia y nosotros se las damos. Y de por sí la vida es corta y aún así perdemos tiempo con la vida o en la vida. Por ahí se da o se dice que hubo un experimento social que se hizo en Washington, en la cual estaba un violinista tocando en el metro de Washington y este hombre comenzó a tocar con el violín, tocó varias piezas musicales de Bach. En realidad tocó 6 piezas con el violín, pero muy difícil su ejecución. Y él estaba tocando con un violín de $3.5 millones. Él era un hombre que días antes había llenado en Boston un auditorio varias veces con 1,100 personas. Y él fueron a verlas cientos de personas y pagó, el que menos pagó $100 allá en Gallola para poderlo ver tocar. Las 6 piezas más difíciles que tocó en ese concierto, semanas después fue a Washington y las tocó en el metro de la ciudad de Washington. Pasaron cientos de personas, miles de personas pasaron por ahí. Eran una hora pico, una hora de entrada a las escuelas. Ya tenía 45 minutos tocando el violín, ¿sí? Ya casi terminaba, cuando por ahí una señora, rápido agarrando a su niño, fue y le puso $1 y se fue. Tocó cerca de una hora y solamente recibió $32. Y en todo el tiempo nunca tuvo un público estable. Nunca. La gente venía, pasaba, y los únicos que les llamaba la atención eran los niños que se querían quedar. Los niños veían, escuchaban la música, lo veían tocar y los padres los jalaban y corre, va, se nos hace tarde, corre. Y entonces los niños se iban y se iban volteando repetidamente para ver tocar al violinista. Nadie se detuvo. Todos miraron, todos escucharon,
Todos iban y veían y como que hacían una pequeña pausa y veían todo cómo estaba el asunto, pero seguían caminando. Nadie se detuvo a escuchar y apreciar de manera gratuita ese concierto que él estaba dando ahí. Nadie reconoció al violinista. El violinista estaba vestido con un pants y días antes, semanas antes, estaba en un concierto en Boston. Esto fue un experimento social y fue para dar a conocer de que la vida es tan rápida que nosotros no nos detenemos muchas veces a apreciar la hermosura que podemos encontrar en la vida. Que si alguien pagó $200, $300, $500 o más, o quizá $1,000 por ir 1 hora a un concierto y lo tenía gratis ahí en una estación de metro, no se diera cuenta. ¿Por qué? Porque la vida es muy rápida y aún así nosotros la hacemos más rápida. O sea, nosotros vivimos apresuradamente. Es increíble, pero la vida y sobre todo en la ciudad es rapidísima. Son la misma cantidad de horas que en cualquier lugar. Pero ¿por qué se siente más en la ciudad? ¿Por qué es más? No sé, les comentaba que fuimos a Hidalgo, a Tecozautla. Fuimos estuvimos unos días el fin de año y pues estuvimos ahí. Ni siquiera teníamos que usar el carro. Si queríamos ir a comer o a algún lugar, pues nos íbamos caminando. Eran a varias cuadras y caminábamos y estábamos ahí. El carro lo dejamos ahí guardado y estábamos ahí nosotros caminando en el lugar. Y después llegamos más tarde ahí al lugar donde nos hospedamos y ya me pregunta André, ¿qué horas son? No, pues ya le dije el horario y dice, ¿por qué se pasan las horas tan lentas aquí? No sé si a ustedes les pasa allá en Mascota. O sea, ¿qué onda? Apenas son las 5. O sea, yo pensé que eran como las 10 de la noche y son las 5. ¿Qué onda? ¿Aquí el reloj no avanza o qué pasó? En realidad, nosotros hacemos la vida mucho más rápida. Y eso muchas veces hace que no nos podamos detener a apreciar la bondad de Dios, apreciar las cosas buenas, apreciar lo bello que es la vida. Vivimos distraídos, aunado a esto, a la presión de la misma vida. Vivimos distraídos con presiones, problemas en el trabajo, con problemas de salud, con problemas familiares, con pecados que podemos estar quizá arrastrando. Y todo eso nos acelera todavía más y más y más y más y más y más. Vivimos en un estrés constante, eso nos hace vivir más rápido y nos hace disfrutar menos las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Las cosas eternas, como es leer su palabra, como es la oración, como es disfrutar de la familia, y perdemos el tiempo. Dios hace que la vida parezca como si fuera un abrir y cerrar de ojos comparado a la eternidad, y nosotros invertimos muchísimo más tiempo en ese abrir y cerrar de ojos y estamos preocupados por ese abrir y cerrar de ojos y nos despreocupamos por la vida en realidad, que es la eternidad, las cosas eternas. Por eso Pablo decía, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, ahí en Colosenses. Por eso el Señor Jesús decía a sus discípulos y la enseñanza decía, procuren hacer tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. No pierdan tiempo, no se desgasten tanto en hacer cosas aquí en la tierra e invertir tanto tiempo aquí en la tierra, donde las cosas son tan rápidas, donde las cosas se van a quedar, y no invirtieron en lo eterno, no invirtieron en lo que realmente vale. Dios quiere que nosotros dejemos un legado, ¿sí? Que nosotros dejemos una huella. Hablando en este mes que es la vida que se aprende, que es precisamente el poder reflejar mi vida en la vida de alguien más y dejarla como un legado. La pregunta sería aquí, hermano, ¿qué legado estás dejando? ¿Qué legado estás dejando? Por ahí dicen que hay 3 cosas que una persona tiene que hacer en la vida antes de morir, ¿no? Que es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Si ustedes se dan cuenta,
esas tres cosas se van a quedar aquí. ¿Sí? Claro, estoy hablando de una vida, la vida del hijo, de tener el hijo, ¿verdad? Que ahí es donde puede trascender esto. Pero tanto el libro como ¿cómo se llama? Como el árbol, son cosas que se van a quedar aquí. Y en su totalidad, lo que quiere decir este dicho es de que nosotros tenemos que preocuparnos por dejar huella, por dejar un legado, algo aquí en la tierra que se diga de nosotros cuando nosotros ya no estemos. Que funcione igual o mejor a que nosotros estuviéramos cuando ya no estemos. Que no te mueras y se muera todo lo que tú haces, se muera tu ministerio, se muera tu iglesia, se muera tu trabajo, tu empresa o lo que tú hagas, y que ya se olvide y se termine. Sino es que funcione de tal manera y que dejes un ADN y una huella de tal manera que esto funcione aunque no estés. Y cuando se trata de una vida, cuando se trata de poder impactar el corazón de una persona, ese es el legado mejor que un ser humano puede dejar en otro ser humano. ¿Cómo es esto? El día martes estuve en el hospital toda la noche con el pastor, hermano Marcos, que está hospitalizado, Marcos Landis, y fui en la noche y me quedé ahí solo con él para ayudarlo y auxiliarlo en la noche, cuidándolo pues en la noche, en el hospital. Y pasó mal la noche el hermano y había que auxiliarle en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, recuerdo que estaba yo, me sentaba en un silloncito y a los 2-3 minutos él necesitaba algo, se quejaba por algo, yo me paraba y le ayudaba y estaba yo ahí. Llegó al punto donde ya, de plano, ya ni me fui a sentar, ¿verdad? Ya no me fui ni siquiera a sentar, sino me quedé algunas horas ahí parado a un lado de su cama por si necesitaba. Y era como casi la 1 de la mañana cuando yo estaba parado ahí. Y entonces recibo un mensaje en mi celular y dice Paco Jiménez, ¿verdad? Paco Jiménez. Y yo digo, Paco Jiménez. Primera vez en mi vida que me escribía un mensaje, ¿verdad? Lo abrí. Pues Paco Jiménez. Paco Jiménez es el pastor Francisco Jiménez. ¿Tú te acuerdas de él, no, Rafa? Francisco Jiménez. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, estábamos en la iglesia bíblica de Jardines Alcalde. Ahí nosotros nos congregamos. A las pocas semanas de que nos congregamos ahí, llegó Paco Jiménez, precisamente de la Ciudad de México, y comenzó a hacer una iglesia cerca de la zona donde nosotros vivíamos. Entonces el señor Landis, que fue mi primer pastor y con el que me convertí a Cristo, fue el que nos mandó a la familia a la iglesia nueva que se estaba fundando, que era la iglesia de Federación, ¿sí? Iglesia Bíblica de Guadalajara, Federación, ¿sí? Nos movimos. Entonces yo tendría 8 años. Y Paco Jiménez fue entonces nuestro primer pastor como una iglesia ya fundada. Y mi familia, todos íbamos ahí. Y entonces éramos pocas familias. Y él dijo, quiero discipular por familias. Entonces mi mamá abrió las puertas de la casa y todos los sábados en las noches llegaba el pastor con una combi blanca, solo él, se bajaba. Y estaba ya mi mamá, todos sentados en la sala. Mi mamá, como no tuvo tele, tuvo 5 hijos, ¿verdad? Entonces sus 5 hijos ahí y estábamos también todos chicos. Yo tendría 8 años de edad y estábamos todos ahí. Yo soy el penúltimo, mi mamá. Y llegaba el pastor y abría el material y cada quien tenía un cuadernillo, decía, ¿qué es un cristiano? Yo tenía mi propio libro. La letra horrible, ¿verdad? Como ahorita, pero yo le escribía y yo me sentaba en el piso, en un tapetito y ahí estaba en la mesa de centro escribiendo y el pastor explicaba y todo eso, cantábamos, estábamos ahí un ratito, orábamos y después toda la familia, los 5 junto con mi mamá salíamos hasta la cochera, se subía a su combi blanca y adiós pastor, adiós, ya se iba, ¿verdad? Se va Paco. Ese pastor, aparte de darnos el primer discipulado que tuvimos como familia, me bautizó cuando yo tenía 11 años. Y el bautismo fue muy peculiar, porque los bautismos los hacíamos en la Iglesia Bíblica de Guadalajara, en el bautisterio de la Iglesia Bíblica de Guadalajara de Jardines Alcalde,
Pero esta vez al pastor se le ocurrió algo loco, y más loco en ese tiempo. ¿Qué tal si los bautismos próximos los hacemos en un río? Va, en un río. Entonces fue en un río. Y cuando me estaban bautizando pasaba un tren y yo iba dentro del agua, ¿no? Las aguas bautismales ahí, yo tendría 11 años y todavía de regreso me acuerdo muy bien porque se me quedó en el lodo de abajo, se me quedó mi chancla. Y yo salí con una chancla y con la otra salí, ¿cómo se llama? Nada más traía lo de arriba, aquí. Y salí y sentía raro el piso y dije, ay, siento raro. Y ya volteo, pues no tenía ya suela, ¿no? Se quedó en el lodo allá. Y me quería regresar por ¿verdad? Y ese hecho, hace como unos 8 años, yo me encontré al pastor Paco, me lo encontré allá en Los Ángeles en un congreso muy grande y me lo encontré ahí y lo saludé, me dio mucho gusto verlo, ¿no? Ya tenía años que no lo veía. Él se fue a la Ciudad de México y allá es pastor en una iglesia de México y yo no lo veía. Entonces lo saludé y le agradecí por haber sido mi pastor durante tantos años en mi niñez. Lo increíble que yo les digo, hermanos, es de que cuando yo preparo algo así, nos pasa, yo creo que también a Gus le pasa, o todos los que preparamos un tema acá, estamos pensando en el tema toda la semana. O sea, nuestra mente está embargada por qué Dios quiere decirnos para decirle a la iglesia. Y si hay una idea y todo lo anotamos y vamos a la computadora y vamos enriqueciendo el bosquejo. Yo estaba parado y estaba el pastor Marcos y yo dije, voy a hablar sobre qué se dirá de ti cuando mueras. Y yo dije, ¿qué se dirá del hermano Marcos cuando muera? Yo creo que muchísimas cosas. Bendijo a muchísima gente, miles de personas. Y yo tengo el privilegio ahorita de estar solo con él aquí en su enfermedad. Es un privilegio muy grande. Y dije, este hombre marcó mi vida. Y este hombre me compartió el evangelio cuando yo tenía 6 años de edad. Sentado en una caja de refresco, a un lado del baño, en la iglesia, en el sótano. Me bendijo, me ha bendecido tanto ese hermano. Dejó una huella importante en mí. Y estaba yo pensando eso y orando y agradeciéndole a Dios por la vida del hermano. Cuando entonces me llega el mensaje. Nunca, jamás. Él no tenía mi teléfono, él mandó un messenger. Me localizó en Facebook. Y yo le dije, pastor, se acordó de mí, muchas gracias. Me saludaba. Omar, vi un video tuyo en internet. Me da mucho gusto que estés predicando. ¿Cómo te va? Salúdame a tu mamá, ¿cómo están tus hermanos? Entonces vino a mi mente todo lo que él hizo cuando fue nuestro pastor. ¿Qué legado dejó en mí? Pues nomás me bautizó, nada más, ¿verdad? Me bautizó, nos dio los primeros discipulados y él estaba ahí listo. En los problemas que había en la familia también él estaba ahí. Y oraba con nosotros y oraba por nosotros, era nuestro pastor. Y ese hermano también dejó un legado en mí. Y entonces sentí que Dios en esa noche me habló muy fuerte diciéndome, hay gente que ha dejado legado, que ha hecho una huella en tu corazón. Tú tienes que hacer lo mismo. Tú tienes que ir y dejar huella en el corazón de las personas. Y tienes la posibilidad de hacerlo. Y eso te lo digo ahora yo a ti hermano. Ha habido personas que han dejado huella en tu corazón. Algo han dejado en ti. ¿Qué dejas tú? ¿La vida es tan corta? ¿Estás perdiendo tiempo en nimiedades, en cosas superfluas? ¿No estás invirtiendo en lo eterno? El ir a dar un discipulado, el estar dando un discipulado a una persona, el estar aconsejando a una persona, escuchando sus problemas, orando por esa persona, aconsejándole bíblicamente a la persona, es una manera de dejar un legado a las personas. Es una manera de hablar al corazón de la gente y dejar una huella en el corazón de la gente. Estaba yo en La Roca, doy clase en La Roca, y entonces estaba dando mi clase, una de las clases, y resulta que uno de los alumnos de ahí, se llama Israel, se apellida Rosas. Ah, Rosas. ¿De dónde vienes? Pues del norte. Ah, ok. Yo tuve a alguien que me discipuló cuando yo era joven y se estaba fundando la iglesia en Tonalá, y yo tendría unos 16 años,
y hubo un chavo que me dio un material de palabra de vida, unos folletitos, y hubo un chavo que me discipuló, se llamaba Julián. Ah, es mi papá. ¿Cómo que tu papá? Sí, Julián Rosas. Oh, tu papá, órale, tu papá. Y entonces pues me dio mucho gusto, ¿no? O sea, él me discipuló a mí, también me dio un material de discipulado, invirtió en mi vida, me dejó muchas cosas, dejó una huella en mi corazón en varias cosas, y ahora yo tengo a su hijo aquí como alumno. Después entró su hermana, Belén, y que me la agarró de secretaria del área de ministerio. Y tuve más relación ahí con ella. Entonces, el hecho es de que se gradúan y me invitan a mí a estar en su mesa. Me dan el honor de estar en su mesa en la graduación, en este mayo pasado. Estaba yo sentado ahí en la mesa, yo estaba muy contento viendo a Israel, viendo a Belén. Y en eso se sienta el viejillo, Julián, mi maestro. Cuate serio, así, siempre ha sido así, muy serio, muy tranquilo, muy ecuánime. Se sienta y me ve y me dice, ¿cómo te has portado, Omar? No, pues muy bien, aquí andamos. Y mejor déjale pregunto a Gaby, ¿cómo se porta? Porque este muchacho era muy difícil, muy rejego, muy difícil para discipular. Y empezó a hablar mal de mí, ¿verdad? Pero yo me sentí feliz de que se haya acordado de mí. O sea, tantos que discipuló y se acordó de mí. ¡Qué privilegio! Y entonces me paré y lo abracé y le dije, gracias, Julián, porque tú me enseñaste algo que dejó marcado mi vida. Él me dijo en una ocasión cuando yo tendría 16, 17 años, ¿cuáles son tus tentaciones? No me las digas. No te confieses conmigo. ¿Cuáles son tus tentaciones más fuertes? ¿Por, ¿Por qué luchas? ¿Qué estás luchando que sea tentación a tu vida? Pues un muchachillo de 16 años, hombre, ¿cuál es la tentación más grande? A ver, ayúdenme, hombres. Las nenas, ¿verdad? Y yo dije en mi mente, no puedo ver a una mujer con pureza. O sea, si yo veo a una mujer, aunque sea una escoba con falda, digo, ah, qué bárbaro, qué guapa. O sea, la verdad. O sea, la hormona andando y sin novia ni nada. Entonces yo dije, no, pues yo lo pensé para mí. Y me dijo, tu tarea para la próxima semana va a ser aprender 3 versículos de memoria por cada tentación que tengas. Dije, ay, qué bueno que no tengo muchas tentaciones, ¿verdad? Pero me aprendí 3 versículos. Y uno de ellos fue Job 31:1, que me lo aprendí en esa semana. Y que dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo puede ser de mirar yo a una virgen? Y luego me aprendí Mateo 5:28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tenía 16 años cuando me lo aprendí, no se me han olvidado esos versículos. Y le dije esa noche, apenas en este mayo pasado, le dije, Julián, gracias por darme ese consejo cuando era joven. No sabes cómo me ha servido. Y es algo que yo les he dicho a ustedes, memoricen un versículo o 2 conforme a su tentación. ¿De dónde lo aprendí? De mi maestro, del que invirtió tiempo en mí, de Julián. Tuve varios, porque les he hablado de uno que para mí fue el que impactó más mi vida que todos ellos, que fue José Luis Jiménez. Hombre ciego, que tomaba 2 camiones para ir a mi casa todos los martes con un niño desgraciado de 13 años que no quería saber nada de Dios y que era, si a los 16 era rejego, a los 13 era peor. Y que me le escondía y que le mentía y que le llamaba y le cancelaba y que le decía, no voy a estar, y sí va a estar. Y que aún así él invirtió tiempo. Y dejó un legado muy fuerte en mí, una huella muy fuerte en mi corazón. Algo que si yo paso por ciertas situaciones en mi vida, recuerdo la vida de esos hombres hablándome a mi vida cuando yo era un chico, un niño, un joven. Y dejaron una huella importante en mí. Y dejan huella importante en mí. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué legado dejas, hermano? ¿Qué legado dejas? ¿A quién le dejas un legado? ¿Qué se va a decir de ti cuando mueras? Y yo también me pregunté eso. Yo dije, bueno, ¿qué voy a dejar? ¿En quién voy a dejar algo? Y por eso digo, bueno,
Imagínense el privilegio que tuve del año pasado de ir a predicar a la iglesia de un pastor que fue mi discípulo. Y que todavía cuando me presenta para venir, dice, va a venir mi maestro, el que me dio discipulado en mis primeros pasos de vida, el que impactó mi vida en esto. Y tiene una iglesia y es pastor y todos lo admiran y es un muy buen hermano, muy estudioso, muy inteligente, muy buen pastor. Y pues yo me sentía muy contento, ¿no? ¿Por qué? Porque pude dejar legado en alguien. Porque valió la pena. Porque cuando veo a otro que se llama David y que ahorita es pastor en Guatemala, recuerdo cuando iba a su casa a las 7 de la mañana los miércoles. Y que recuerdo que llegaba los miércoles temprano y hacíamos a un lado las gallinas y todo, porque en el patio de su casa el discipulado, nos sentamos en unas piedritas y había gallos también, y ya, quítate gallo. Y estamos ahí y leíamos la Biblia y estamos ahí sentaditos ahí dando un devocional, y ya su mamá nos acercaba un cafecito o algo y estábamos ahí estudiando, y luego ya nos íbamos cada quien a su escuela. Estábamos chicos, ¿qué tendríamos? Unos 20 años, no, menos, unos 18, 17 años también. Y ya daba yo un discipulado así también a él. Y ahorita es pastor en una iglesia muy importante en Guatemala. Entonces, puedo decir, bueno, tienes que tener el privilegio de que alguien haya dejado un legado en ti, y tienes que también tener el privilegio de dejar legado en alguien más. Aquí la pregunta, hermano, es, ¿qué se va a decir de ti cuando mueras? La vida es demasiado corta. Y entonces Dios espera que tú trasciendas. Dios espera que tú dejes una huella y que impartas tu ADN en alguien más. Si no hubiera sido así, entonces nosotros no estaríamos acá. ¿Por qué? Porque el legado que un solo hombre, Jesús, dejó en 12 hombres, se transmitió. ¿Por qué? Porque esos hombres murieron. Pero ellos a su vez tuvieron discípulos, y los discípulos tuvieron otros discípulos, y los discípulos así, y se ha pasado por miles de años esa enseñanza hasta nosotros que estamos ahorita aquí. Hubo alguien que transmitió al otro y alguien que recibió de otro. Entonces aquí se juegan dos papeles, una es dar y la otra es recibir. Que seamos también nosotros obedientes a la hora de que estamos recibiendo una enseñanza, obedientes a Dios, que está usando una persona para enseñarnos. Entonces tenemos que obedecer a Dios, y el obedecer a Dios con lo que nos enseñan a través de esa persona anima el corazón de esa persona como ustedes no tienen una idea. Yo recuerdo que con el hermano, con Luis Floriano, una semana íbamos a su casa y otra semana era en mi casa. Y una vez que él fue a mi casa, que yo fui a su casa, la siguiente semana iba conmigo, yo fui a su casa, y él me dijo, ¿cómo le hago para estudiar mejor la Biblia? Y yo le dije, no, pues mira, necesitas comprarte comentarios bíblicos. Mira, yo tengo uno que de Matthew Henry, tengo que le empecé a presumir, ¿verdad? Tengo diccionario bíblico ilustrado. Y yo acá... Y de ahí saco mis estudios para los jóvenes y para poder predicar y para poder profundizar más en la Biblia y no sé qué. Todavía ni siquiera entraba al instituto bíblico. Y entonces él lo vio, dijo, ¿cómo se llaman? ¿Algún otro que me recomiendes? Y lo anotó, ¿no? A la siguiente semana le tocó ir a él, miércoles a las 4 de la tarde, a la mera hora del mal del puerco. Y yo estaba, a veces tenía mucho sueño, ¿verdad? Pero bueno, él llegaba. Llegó. Pero no llegó en su bicicleta, porque siempre se iba en bicicleta, llegó en carro. En el carro de su mamá, un viejo Mustang naranja, de esos de esfera de atrás, ¿cómo se llama? De copa de atrás. ¿Cómo? Burbuja. De esos que le abres la cajuela y se abre con todo y el cristal, ¿no? Y le dice, ven, y ya voy yo a su carro. Y ya le abre. Y la cajuela estaba llena de libros. ¿Cómo? Nuevos todos. ¿Ladrón te los sacaste? Todo esto es caro. Dice, vendí mi bicicleta. Era una bicicleta Schwinn. Hermosa la bicicleta. La vendió. Dice, vendí mi bicicleta y con eso compré todos estos libros. No me digas. No saben qué gusto me dio. No saben el ánimo que es
que alguien le recomiende algo a alguien, digo que haga, y él lo haga. Y él obedezca a Dios, pero Dios te usó a ti para que él obedeciera. Y es una satisfacción y un ánimo muy bueno. Y era la hora del mal del puerco. Yo estaba muy cansado y tenía mucho sueño y no quería darle un discipulado. Pero cuando vi sus ganas, cuando vi que él obedeció, yo dije, no, me salieron fuerzas de donde, no, vente, vamos a seguirle. Y seguimos sin discipulado. Y él creció. Y alumno que superó al maestro y por mucho. Y literalmente porque también está bien alto así. Él ha predicado aquí con nosotros, predicó allá en Cedro. Tremendo. Pero también he tenido de otros como yo. Yo era un desgraciado rejego, que ponía puros paros para no ser discipulado, que me agarraba como gato para no obedecer, que me decían y no hacía, que me ponían tarea y no hacía. Y que aún así gente tuvo misericordia de mí y me siguió insistiendo hasta que este José Luis ganó mi corazón y yo dije, ¿cómo puede ser que yo diga que no? El hecho pues es de que yo he tenido también gente como yo que le dice uno y no avanza, no hay compromiso, no avanza y uno se desanima. Y el que obedece lo anima. Entonces hay que aprender a obedecer la palabra de Dios a través de un discipulado. Hay que aprender a ser comprometido. Primero anhelar el discipulado. Yo quiero tener un discipulado personal, alguien que mentore mi vida, que pastore mi vida y que me enseñe. Y después de eso, entonces yo voy a obedecer. Voy a comprometerme. Si me piden que haga esto, lo voy a hacer. Imagínense que le digan a un muchachillo de 17 años, ¿qué tentación tienes? Y para la siguiente semana quiero 3 versículos memorizados por cada tentación. Era una tarea buena. Aquí dejamos un versículo a memorizar al mes y se paran 3, 4. Ahora, en una semana 3 versículos. Pues que piensan que no juego canicas, que no juego fútbol, que no salgo con mis amigos. Pero gracias a Dios lo hice. Me emocionó hacerlo. Y se los dije los versículos, los puros versículos y me dijo él, ya sé cuál fue tu tentación entonces, ¿verdad? Pero se los dije y me sentí feliz y vi el rostro de él feliz cuando por fin obedecí en algo. Es un ánimo continuo, un ánimo parejo. Dios espera que trasciendas. Entonces, en conclusión, hermanos, ¿qué se va a decir de ti en tu muerte? Ahí yaces y haces bien. Tú descansas y yo también. O se va a decir, era un buen hermano, una buena hermana, comprometida con el Señor, que me enseñó grandes cosas a mi vida y que me dio herramientas para mi diario vivir. ¿Qué se va a decir de ti? Alguien que pasó desapercibido, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? ¿Quién era él? O alguien que de verdad te pese en el corazón porque murió, pero que dejó un legado y una huella en el corazón y una enseñanza tremenda en tu vida, de tal manera que puede ser aplicable. ¿Qué se dirá de ti? ¿Qué se dirá cuando mueras? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta es viva y eficaz. Gracias porque, Señor, hemos visto a través de tu palabra también y vemos a través de tu palabra cómo hay hombres que dejaron legado en otros hombres, viendo como el ejemplo de Elías, que dejó el legado en Eliseo, Pablo, que deja el legado en Timoteo, en Marcos, y que le llama porque él es útil en el ministerio. Vemos, Señor, cómo los mismos apóstoles tenían sus discípulos y cómo nosotros somos un fruto del trabajo de esos 12 hombres de hace casi más de 2000 años. Y nosotros aquí estamos hoy, Señor. Somos tus hijos, tenemos el mismo Dios, con el mismo poder. Úsanos, Padre, como iglesia. Úsanos como familias, Padre, que podamos nosotros dejar un legado en el corazón de otras personas, que podamos reproducirnos, Señor, y trascender en otras personas, Padre. Que dejemos una huella profunda en el corazón de las personas, de tal manera, Señor, que si nosotros muriéramos,
siguiéramos vivos a través del recuerdo y del legado que dejamos allí, Señor. Que no pase nuestra vida desapercibida, que no perdamos tanto tiempo, Señor, viendo otras cosas que no tienen, Señor, un sentido ni un valor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo. Ayúdanos a entender, Padre, que necesitamos dejar un buen legado en las personas y que lo mejor que podemos dejar es tu palabra, que lo mejor que podemos dejar es una enseñanza por ti, que lo mejor que podemos dejar, Señor, es un ejemplo de vida para que en momentos de circunstancias similares en otro haya aprendido en cabeza ajena, Señor, y eso les sirva, Padre. Gracias, porque yo sé que tú levantarás de aquí un ejército de discipuladores y habrá gente deseosa de ser enseñada, Señor, y comprometida contigo, Padre, para obedecer. Así es que te ruego, Padre, que tú bendigas esta iglesia y que nos ayudes, Señor, a dar vida transmitiendo vida, Señor. Te lo pido esto en nombre de Jesús. Amén.